Hoy ya cambiamos de tema y vamos a darle inicio a la fisiología del sistema urinario. Para esto vamos a empezar desde dos perspectivas el día de hoy. Primero, el balance de líquidos en un individuo sano en un día. Y segundo, comentar las funciones del riñón, empezando por todas las funciones que no tienen que ver con la producción de la orina, los que llamamos el grupo de las funciones no urinarias del riñón. Como parte de las funciones del riñón, incluye el manejo del volumen del líquido extracelular. Nos toca primero recordar cómo es que está distribuida el agua en nuestro cuerpo y cómo son los ingresos y egresos de agua. Entonces, primero recordar que nuestro cuerpo contiene mucha agua, casi el 60% de nuestro peso corporal como adultos es agua, y que de ese 60%, o sea, de ese mismo bloque, 40% se encuentra en el líquido intracelular y 20% en el líquido extracelular. La barrera que separa el líquido intra del líquido extracelular es la membrana celular y las acuaporinas que regulan su permeabilidad. La cantidad restante, el 20% restante, está dividido esencialmente en tres espacios. El líquido intersticial, que es el más grande, el agua que está entre las células, luego el agua que está al interior de los vasos sanguíneos como agua plasmática, y el más pequeño de los tres, un tercer componente que se llama tercer espacio o líquido transcelular. Es ahí donde es, digamos, el líquido del que hablamos cuando estamos por fuera de los vasos sanguíneos, pero tampoco estamos en intersticios, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, el líquido amniótico, el líquido sinovial, y los líquidos en las cavidades serosas, como por ejemplo el líquido pericárdico, el líquido pleural y el líquido peritoneal. Es fundamental que le estemos dando un aporte de agua a nuestro cuerpo todo el tiempo, porque muchos de los metabolitos que se desechan de nuestro cuerpo lo hacen a través de la orina, la cual es, digamos, es fundamentalmente agua. Entonces es bien importante que mantengamos un aporte de líquidos para poder mantener la capacidad de eliminación de estos desechos. Entonces, si una persona tiene una dieta de 2.500 kilocalorías, 60% carbohidratos, 30% proteínas y 10% lípidos, esa persona puede estar consumiendo cerca de 2 litros al día de agua. El agua puede estar en forma de agua libre, la consumimos cuando tenemos sed, simplemente un vaso con agua, o puede venir disuelta en los alimentos. Todos los alimentos tienen algún grado de contenido de agua, y dependiendo del tipo de medicamento, pues mayor el contenido de agua. Obviamente los jugos y las sopas tendrán más agua que los frutos secos, pero todos por una u otra razón van a tener algún contenido de agua. Entonces aproximadamente 2 a 2.1 litros de agua al día como fuente la dieta. Sin embargo, parte de nuestro metabolismo también sintetiza agua en la oxidación de carbohidratos y oxidación de grasas. Y no es poquito, casi 200 mililitros al día podemos estar produciendo de agua en nuestro metabolismo como síntesis neta a partir de la oxidación completa de los carbohidratos y los lípidos. Entonces, digamos, estamos entre 2 y 2.5 litros de aporte de agua al día. ¿Eso significa ganar 2.5 kilogramos en agua al día? Eso se equipara con las pérdidas. Estas pérdidas vamos a separarlas en dos grupos grandes. Si es fácil medir, literalmente esa es la diferencia, si es fácil medir su eliminación, si no requerimos equipos especiales, hablamos de pérdidas sensibles. Si su medición requiere aparatos específicos, exámenes de laboratorio y demás, pues entonces hablamos de pérdidas insensibles. Son las más complicadas de cuantificar. Las pérdidas insensibles, las que son difíciles de medir, van a incluir, por ejemplo, el agua que se pierde como evaporación a través del árbol bronquial. Deben haber visto ustedes en las clases de respiratorio que una de las funciones de la vía aérea superior es la humidificación del aire ambiental. Esto genera
una pérdida neta de agua que puede ir de los 200 hasta los 600 mililitros al día, dependiendo de qué tan seco sea el aire que estamos inhalando. Además, cuando la temperatura corporal se incrementa y esta supera con creces la temperatura ambiental, el agua se puede escapar también en forma de vapor a través de la piel, a través de un proceso que llamamos evapotranspiración. Esa evapotranspiración completa, sumada con la evaporación a través del árbol respiratorio, puede hacer que las pérdidas insensibles de agua estén rondando cerca del litro, 1 litro de agua al día. Eso es muchísima agua y por eso debemos mantener un consumo de agua mínimo de ese valor para poder mantener la evaporación de agua a través del árbol bronquial y de la piel. Recuerden que el aire seco inhalado a través de la vía aérea va a producir irritación de la vía aérea y tos. Entonces, es mejor el aire humidificado que el aire seco. Habrán visto ustedes que en los hospitales, cuando le están colocando aire proveniente de un cilindro a un paciente, hay una trampita de agua por la que el gas pasa antes de entrar al paciente, y esa trampita de agua se llama humidificador. La idea es que se arrastre vapor de agua para que el aire seco no lesione la vía aérea. Entonces perdemos mucha agua durante el día y ni siquiera nos damos cuenta que la estamos perdiendo. Solamente cuando exhalamos el aire a través de la boca en un día frío, nos damos cuenta de la cantidad de vapor de agua que sale cada vez que estamos exhalando. Si usted canta, si usted habla y si usted hace actividad física, pues obviamente esas pérdidas insensibles se incrementan. Ahora, las otras pérdidas, por ejemplo, las del sudor, son sensibles, es decir, uno puede medirlas con facilidad. Una persona en un ambiente frío metido en las cobijas sin actividad física va a perder por lo menos 100 mililitros de agua a través de las glándulas sudoríparas en un día. Sin embargo, esta es una de las pérdidas más variables, ya que en ambientes extremadamente calientes y secos, ambientes de 45 a 50 Celsius con cero vapor de agua en el aire ambiental, van a provocar que una persona pueda mantener una tasa de sudoración de hasta 2 litros por hora, lo cual es una cantidad absurda y va a provocar hipovolemia, colapso cardiovascular en un par de horas. Entonces, por sudor podemos perder muy poquita o mucha agua dependiendo de las condiciones ambientales. Por materia fecal podemos perder una cantidad muy variable de agua. Si hacemos deposiciones una sola vez en el día y la deposición es blanda pero firme, una tercera parte del peso de la materia fecal es agua. Eso quiere decir que si hacemos 300 gramos de popó al día, habrá ahí 100 mililitros de agua. Sin embargo, cuando existe estreñimiento o existe diarrea, esta cantidad de agua que perdemos por materia fecal puede cambiar. Enfermedades que producen disentería severa y enfermedades que provocan diarrea secretora, como por ejemplo el vibrio cólera, la enfermedad que las personas llaman cólera, puede provocar que una persona esté haciendo 20 litros de deposiciones completamente líquidas al día. Eso lo lleva a uno a estados de deshidratación que provocan la muerte en muy pocas horas. Entonces las pérdidas por eso también son variables. 100 mililitros al día en un individuo que hace deposiciones blandas pero firmes y hace deposiciones una sola vez al día. Los riñones, que son de los órganos que queremos hablar, pueden generar una pérdida de agua que está relacionada con la concentración de solutos en nuestro cuerpo. Es decir, el balance del líquido extracelular para los riñones depende de la osmolaridad corporal, de la relación que hay entre líquidos y solutos en nuestro cuerpo. Por eso el mínimo que tenemos que expulsar para un adulto varón sano es de 500 mililitros al día. Y si usted consume un exceso de agua, pues usted puede tener pérdidas de hasta 20 litros al día de orina si la orina deja de concentrarse. Ahora, para el más pequeñito de ustedes, 500 mililitros puede ser un volumen importante de orina. Para el más grande de ustedes puede ser un volumen insuficiente. Es por eso que en clínica calculamos un valor que se llama el gasto urinario. En clínica hacemos un cálculo que llamamos el gasto urinario. El gasto urinario lo vamos a obtener, dividiendo el volumen de orina
volumen de orina que un paciente produce por el peso corporal del individuo, la masa corporal que tiene, y eso lo vamos a dividir por el tiempo en el que yo recogí ese total de orina. Es decir, si una persona hace 2 litros de orina, pesa 70 kilogramos, y el tiempo de recolección fueron 24 horas, yo divido esos tres valores. Es decir, voy a dividir el volumen de orina que ha sido producido en todo ese tiempo de recolección. El volumen de orina que ha sido producido en todo ese tiempo de recolección lo voy a dividir entre la masa corporal del paciente y eso lo voy a dividir entre el número de horas de recolección. Entonces, si yo tengo 2 litros, 2000 mililitros de orina en un día para un paciente que pesa 70 kilos y que todo eso fue recogido en 24 horas, si quieren pueden hacerlo en su casa también en la calculadora, eso me da 1.2, o sea, 1.19 mililitros por kilogramo por hora. Si ese mismo paciente hubiera producido 200 mililitros de orina, 200 mililitros de orina para 70 kilos en 24 horas, yo tendría que ese paciente produjo 0,11 cc por kilogramo por hora. Entonces, para poder estudiar eso, ¿qué significa? Yo tengo que establecer unos rangos de normalidad de 0 a 0,2, de 0,2 a 0,5, de 0,5 a 2.5 y más de 2.5. Entonces, entre 0 a 0,2 cc por kilogramo por hora, anuria. El paciente está funcionando como si no tuviera riñones y se va a enfermar severamente. De 0,2 a 0,5, oliguria. Este riñón está en riesgo de dañarse. De 0,5 a 2,5, normouria. Normouria. El paciente está produciendo la cantidad de orina deseada para su talla y el tiempo de recolección. Quisiéramos que todo el mundo tuviera un cc por kilogramo por hora. Por encima de 2.5 ya lo que tengo es poliuria, estoy perdiendo un exceso de líquidos, ya sea porque tengo un ingreso exagerado de líquidos en la dieta o porque tengo alguna sustancia que me estimula la micción. Entonces de 0 a 0,2 anuria, de 0,2 a 0,5 oliguria, de 0,5 a 2,5 normouria y más de 2,5 cc por kilogramo por hora normouria. Entonces el primero nos dio 1.19, ese 1.19 sería normouria. El segundo ejemplo nos dio 0,19 y esa vaina sería anuria. Entonces, para que aprendan a calcular el gasto urinario en los pacientes. El volumen de orina dividido entre el peso del paciente dividido entre el tiempo de recolección de la orina. El mínimo tiempo de recolección en el que lo puedo hacer son 12 horas, deseable es 24 horas. Es posible no orinar en 6 horas y entonces no me van a decir que el gasto urinario es 0 y que eso es normal. Entonces el mínimo tiempo de recolección son 12, pero se desea que el tiempo de recolección sean 24 horas. Entonces básicamente si estamos manejando los ingresos y pérdidas de agua. Cuando una persona tiene unos ingresos que superan las pérdidas, el paciente está reteniendo agua y empieza a incrementar su peso corporal a expensas del agua que está fijando. Cuando el paciente tiene un balance neto de 0, es decir, los ingresos son iguales a los egresos, el paciente está en equilibrio y cuando el paciente tiene unos egresos mayor que los ingresos, está perdiendo masa de agua, ya sea porque está entrando en estado de deshidratación o porque está compensando un exceso de ganancias que había tenido previamente. Entonces así hablamos esencialmente de los líquidos corporales. Recuerden que voy a tener mucho líquido al interior de las células y menos líquido al exterior de las células, y que el agua plasmática es apenas cercana al 5% de todo el agua corporal. Cuando estoy hablando de la sangre, que es lo que el riñón va a filtrar, cuando estoy hablando de la sangre, recuerden que el hematocrito es un volumen de agua intracelular, agua atrapada dentro de las células, mientras que el plasma es agua extracelular, y el riñón está manejando ambos cuando filtra sangre. Nuestro sistema urinario está constituido esencialmente por dos órganos sólidos que son los riñones. Los riñones son asimétricos en tamaño y ubicación.
lo mirarán en anatomía más preciso, pero el riñón derecho siempre está un poco más abajo que el izquierdo porque comparte espacio con el hígado. Son órganos abdominales retroperitoneales altos, están protegidos por la reja costal y son órganos capsulados diciendo que tienen un hilio. Y a través de ese hilio entran y salen las arterias venas renales, la pelvis renal con el uréter, los nervios renales y los linfáticos renales. Los riñones están suspendidos en su posición porque están fijos al retroperitoneo gracias a una bolsa de grasa que se llama la grasa perinéfrica. Y esa grasa perinéfrica comparte espacio en el polo superior del riñón con las glándulas suprarrenales. Recuerden que la circulación de las glándulas suprarrenales tiene por lo menos 3 arterias para cada una y que las suprarrenales superiores son rama de la diafragmática, las suprarrenales medias son ramas de la aorta y las suprarrenales inferiores suelen ser ramas de la arteria renal. Otra razón por la que son asimétricos los riñones es porque un riñón es más grande que el otro. Un riñón filtra más que el otro y funciona más que el otro, pero aleatoriamente puede ser el derecho o el izquierdo, no tiene nada que ver con lateralidad. Además son asimétricos porque en su hilio van a tener estructuras de longitud diferente. Como podemos ver en esta imagen, la aorta viaja del lado izquierdo sobre la línea media, mientras que la cava abdominal viaja sobre el margen derecho. Eso hace que las arterias que van para el riñón izquierdo, la arteria renal se acortica y la vena renal se alarga. Mientras que para el riñón derecho, la arteria renal se alarga, pasa por detrás de la vena cava y la vena renal se acortica. Eso tiene una implicación importante en el paciente masculino, y es que cuando las arterias gonadales, las de los testículos, vienen subiendo, la arteria gonadal derecha drena directamente a la cava, mientras que la arteria gonadal izquierda, como no se encuentra con la cava, drena a la renal y la renal es la que llega a la cava. Por tanto, como la arteria gonadal izquierda está drenando un vaso sanguíneo en forma perpendicular y con menos flujo, la sangre por la arteria la vena gonadal izquierda siempre se mueve más lento que por la vena gonadal derecha. Entonces el testículo izquierdo siempre tiene más sangre venosa que el testículo derecho y por eso el testículo izquierdo está ligeramente más abajo que el derecho todo el tiempo en un varón adulto sano que está en situs solitus, es decir, que tiene el corazón del lado izquierdo y el hígado del lado derecho. Entonces, examinar al paciente desnudo es una buena manera de revisar esta asimetría que me habla de la posición del corazón. El testículo izquierdo está ligeramente más abajo que el testículo derecho. Los riñones como órganos capsulados tienen un solo sitio de entrada y de salida del hilio y por ahí va entrando la sangre que va a ser filtrada por la arteria renal. Lo que no fue filtrado se sale por la vena renal y lo que ha de ser eliminado sale por la pelvis renal y el uréter, uno a cada lado, hasta este órgano que se llama la vejiga urinaria. La vejiga urinaria sirve como un reservorio de orina, mientras encontramos el momento adecuado para orinar, y la vejiga va a emitir la orina a través de la uretra hacia el meato urinario. Entonces, eso completa el primer chulito que teníamos que hablar el día de hoy, y es que la constitución del sistema urinario explica las funciones del riñón. El segundo punto que tenemos que discutir el día de hoy son las funciones del riñón que no están relacionadas con la producción de la orina, lo que llamamos las funciones no urinarias del riñón. Funciones no urinarias del riñón. Entonces hay varias y vamos a hablar de cada una de ellas. La primera función no urinaria del riñón va a ser la eliminación de los productos de desecho del metabolismo. Productos de desecho del metabolismo, como por ejemplo la urea proveniente de los aminoácidos, el ácido úrico de los ácidos nucleicos, la creatinina, como sustancia de desecho derivada de la creatina muscular, la bilirrubina de la hemoglobina, y metabolitos de algunas hormonas o medicamentos. Casi todas las sustancias que tienen eliminación por vía hidrosoluble lo van a hacer a través del riñón, lo cual me va a decir que si el riñón falla, todas esas sustancias incrementan su concentración en la sangre. Si el riñón falla, el paciente va a tener hiperuricemia, va a tener un exceso de urea y creatinina, hiperbilirrubinemia, y va a tener problemas con el metabolismo de algunas hormonas. El riñón además participa en la regulación del equilibrio hídrico y electrolito. Uno se toma un vaso de agua y a los 30 minutos le da a uno ganas de hacer chichi y uno se da cuenta que la mayor cantidad
del volumen de agua que se tomó ahora se está perdiendo por la orina. Suena súper lógico que si tomo un exceso de agua, orino más agua que solutos, pero el mecanismo molecular subyacente a la capacidad que tiene el riñón de producir, producir orina de concentración variable es por lo menos impresionante. Porque el riñón tiene la capacidad de detectar los cambios en la osmolaridad plasmática y decidir si lo que me sobra es agua o lo que me sobra son solutos. Y si me sobra agua, elimino agua para mantener una osmolaridad adecuada. Y si me sobran solutos, activo mecanismos de retención de agua para minimizar las pérdidas de agua por la orina y cambio la conducta del animal para que busque más agua y consiga mantener un balance entre los líquidos y los electrolitos en su cuerpo. Entonces, la capacidad de concentración variable de la orina del riñón va a hacer que el riñón sea blanco de una gran cantidad de hormonas. Por ejemplo, cuando tomamos un exceso de agua, tienes que tomarse 4 o 5 litros de agua, esa agua pasa al intestino, el intestino lo absorbe y lo lleva al sistema venoso, y el sistema venoso lo lleva al corazón. Ahí, el volumen de las cavidades cardíacas se distiende y el corazón en su función endocrina produce una sustancia llamada péptido natriurético auricular, ANP. Este péptido natriurético le dice al riñón que aumente las pérdidas de orina y que deje perder agua y sodio. Y por esta razón perdemos grandes cantidades de agua cuando ingerimos grandes cantidades de agua. Por ejemplo, uno puede no estar ingiriendo grandes cantidades de agua, pero puede estar orinando mucho. Por ejemplo, una persona que está consumiendo 3 o 4 cervezas está consumiendo un inhibidor de una hormona que es la hormona antidiurética, la vasopresina. Y si yo inhibo la vasopresina, que tiene su efecto en el riñón, pues entonces el riñón no sabe cuánta agua perder y se empieza a perder mucha agua con sodio, razón por la cual la cerveza funciona como un diurético. Entonces el riñón tiene una capacidad de concentración variable de la orina y dependiendo de nuestras necesidades es capaz de producir orina muy concentrada u orina muy diluida, que es esencialmente agua y sodio. El riñón regula la presión arterial a corto, mediano y largo plazo. Si yo me tomo un exceso de agua, mi presión arterial se incrementa, entonces el riñón a corto plazo produce una orina muy diluida, con lo cual me disminuye la presión arterial. A mediano plazo, el riñón puede hacer activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a producir un incremento en la presión arterial si me hacen falta líquidos para mantener la perfusión a los órganos. Y a largo plazo, la función endocrina de la renina va a tener un efecto importante en la fuerza de contracción del corazón y el tono y grosor de la túnica media de las arteriolas para regular a largo plazo la presión arterial. Al finalizar esta sesión le voy a dejar al monitor un artículo con el que tienen que desarrollar una actividad el día de mañana con respecto al eje renina-angiotensina-aldosterona. El riñón es capaz de regular el equilibrio ácido básico. Regular el equilibrio ácido básico esencialmente de 3 maneras. Primero, hay algunos ácidos en nuestra dieta, en nuestro metabolismo, que solamente se pueden eliminar por la orina. Por ejemplo, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Y suena súper raro que uno tenga eso en el metabolismo, pero la degradación de aminoácidos azufrados y el consumo de algunos alimentos, por ejemplo, si ustedes miran los acidulantes que usan las bebidas gaseosas negras, incluyen el ácido fosfórico como sustancia para hacerla más ácida. Entonces, si una persona no tiene riñones, es incapaz de eliminar esos 2 tipos de ácido, entra en acidosis metabólica y se muere. El riñón también es capaz de producir una eliminación de bicarbonato dependiente del pH sanguíneo. Cuando el pH sanguíneo es muy ácido, el riñón no elimina bicarbonato para tener suficiente base para compensar ese ácido. Y cuando el pH sanguíneo es alcalino, el riñón deja perder el bicarbonato, no lo reabsorbe para disminuir su concentración en sangre. Esto lo vemos en función entre el túbulo proximal y el túbulo distal y lo estudiaremos en detalle cuando estemos en la nefrona. Además, si la persona lleva mucho tiempo con una sangre muy ácida, está en acidemia, es posible que el riñón utilice intermediarios del ciclo de Krebs como el ácido oxaloacético para sintetizar ion bicarbonato de nuevo, es decir, ion bicarbonato que no viene del ácido carbónico, con tal de producir un exceso de base que neutralice los ácidos en la sangre. Entonces el riñón es capaz de mantener el equilibrio ácido básico de 3 maneras. Es la única vía de eliminación de ácidos no titulables. Es el riñón capaz de producir pérdidas variables de bicarbonato dependiendo del pH sanguíneo. Y tercero, el riñón es capaz de sintetizar ion bicarbonato de nuevo
para tamponar, para neutralizar un exceso de ácidos en la sangre. El riñón también está encargado de la regulación de la masa de glóbulos rojos circulantes. El riñón, en respuesta a un bajo contenido arterial de oxígeno, es capaz de producir la hormona glicoproteica eritropoyetina. Y si recuerdan ustedes de sangre, esa hormona es capaz de incrementar la producción de glóbulos rojos. Entonces el riñón detecta el contenido arterial de oxígeno y en respuesta es capaz de producir eritropoyetina para aumentar la concentración de glóbulos rojos en sangre. El riñón es muy importante para la salud de los huesos y para el equilibrio del calcio y el fosfato en la sangre. Si ustedes recuerdan de su bioquímica, los precursores de la, sumamos que esa vaina es una mano, ¿no es cierto? El riñón es capaz de completar el metabolismo de la vitamina D. Es decir, si yo me expongo al sol, la radiación ultravioleta del sol es capaz de madurar derivados del colesterol a precursores de la vitamina D. La radiación ultravioleta A, la que podemos recibir si nos aceleramos antes de 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde, es capaz de convertir la preprovitamina D en provitamina D. Es decir, maduramos una sustancia que se llama el colecalciferol. Colecalciferol a partir de la radiación solar. Esa sustancia se vuelve parcialmente soluble y se va al riñón. Y el riñón tiene una enzima que se llama 25-hidroxilasa que convierte el colecalciferol en 25-hidroxicolecalciferol, una sustancia que llamamos vitamina D2. Ese 25-hidroxicolecalciferol producido por el hígado puede ir luego al riñón. Y el riñón es rico en una enzima que se llama 1-hidroxilasa. Y esa 1-hidroxilasa va a convertir el 25-hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol. El 1,25 dihidroxicolecalciferol es la vitamina D3 activa. Y esa vitamina D3 va a tener esencialmente 3 funciones en lo que respecta al calcio sanguíneo. Primero, va a aumentar la biodisponibilidad del calcio. Eso quiere decir que en presencia de la vitamina D, más calcio se absorbe de la dieta. Si usted consume calcio y tiene suficiente vitamina D en su cuerpo, el calcio que está en el intestino se va a absorber con mayor facilidad. En ausencia de vitamina D, el calcio no se absorbe bien en el intestino y por tanto no tenemos suficiente calcio en sangre. Primera función, la vitamina D3 aumenta la biodisponibilidad del calcio, aumenta su absorción. Segundo, la vitamina D aumenta la fijación de calcio en los huesos. Con más vitamina D3 tenemos más depósito de la matriz mineral inorgánica del hueso y eso va a generar huesos más duros. Entonces parte del calcio que llega a la sangre se va a depositar en los huesos. Sin embargo, la vitamina D no produce hipocalcemia, a pesar de que produce un incremento en la fijación de calcio, y es que la vitamina D tiene como tercera función minimizar la pérdida urinaria de calcio. Cuando una persona tiene una gran cantidad de vitamina D, el riñón reabsorbe el calcio del líquido tubular antes de que se pierda por la orina. De esta manera se permite fijar más calcio en el hueso sin disminuir la concentración de calcio sanguíneo. Entonces el riñón es bien importante en la regulación del calcio y del fosfato porque es el órgano que activa la vitamina D. El riñón además está relacionado con el balance de glucosa en sangre. El riñón mantiene la glicemia de dos maneras. Primero, cuando un paciente tiene hiperglicemia severa y la glicemia está por encima de los 350 miligramos por decilitro, el riñón ya no puede reabsorber más esa glucosa y la orina empieza a enriquecerse con glucosa. Como el riñón es incapaz de absorber la glucosa que ha sido filtrada por los riñones, entonces la glucosa aparece en la orina en una condición que se llama glucosuria, característica del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Orina y la orina sabe a miel, diabetes mellitus. Entonces las hormiguitas van al charco de orina del abuelo cuando el abuelo termina de orinar, cuando el abuelo tiene diabetes mellitus. Entonces si tengo mucha glucosa, el riñón puede encargarse de hacer
perder la glucosa por la orina. Pero si me falta glucosa, si lo que tengo es hipoglicemia, el riñón es capaz de activar mecanismos de gluconeogénesis y glucogenólisis que producen una gran cantidad de glucosa 6-fosfato. La gracia está en que el riñón es un órgano noble porque es capaz de sacrificar sus reservas de glucosa o de aminoácidos y con la enzima glucosa 6-fosfatasa es capaz, de convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa. Los canales de permeabilidad independientes de insulina, del tipo GLUT, le permiten la salida de esa glucosa y cuando no estamos comiendo, el riñón es capaz de liberar glucosa a la sangre para mantener la glicemia. Entonces, como podemos ver, el riñón tiene una gran cantidad de funciones, que no están relacionadas con la producción de orina y que son fundamentales para el metabolismo y la salud en nuestro cuerpo.